Este video definitivamente te interesa, y si no lo eres, pero te interesa la economía, entonces es algo que te va a servir como información general. Allá arriba, que ven a Nayib Bukele, que considero que es un tipo sumamente preparado, eso no hace falta que nadie lo diga, él lo ha demostrado, y que está muy bien asesorado, dijo cosas recientemente que hay que analizar, porque lo dijo muy someramente, pero nosotros tenemos que investigar un poco qué hay detrás de todo eso y hasta dónde es cierto. Y esto lo comentó Nayib Bukele en la Conferencia de Acción Política Conservadora, o la CPAC, así se conoce con sus siglas en inglés. Este evento ocurrió recientemente y participaron, muchísimos políticos que fueron invitados. Entre los más conocidos tenemos, por supuesto, Donald Trump, y también participó, por ejemplo, Javier Milei, el presidente actual de Argentina. Y una de las participaciones más interesantes fue la de Nayib Bukele. Todas estas personas o políticos de ideología conservadora, como lo son aquí en Estados Unidos los republicanos, participaron en esta conferencia. Bueno, Nayib Bukele tuvo su intervención y comentó algo bien interesante. Él dice que los Estados Unidos realmente no necesita hacer la solicitud de los impuestos a todos sus ciudadanos, a la población en general, tanto empresas como personas naturales. Que la exigencia de recibir los impuestos no es necesaria, que Estados Unidos no necesita ese dinero de los impuestos para mantener toda su gestión, ¿ok? Que eso es a consecuencia de que la Reserva Federal puede imprimir todo el dinero que se le pegue la gana, lo cual es cierto también, y que eso representa una burbuja que en algún momento va a explotar. ¿Y por qué dice Nayib Bukele todo esto? Bueno, porque se puede leer entre líneas que él piensa o está dando a entender que eso puede ocurrir en cualquier momento, es decir, mañana, ¿ok? Y eso es, hay que leer entre líneas qué es lo que quiere decir, porque este es un año electoral en los Estados Unidos, cosa que extremadamente difícil va a ocurrir este año, es decir, un crack, ¿ok? O un desplome de la bolsa, que la burbuja se estalle. Entonces, todos los años en el mundo de la economía y todos los que estamos relacionados a lo que es la bolsa de valores, todos los años va a haber un crash, ¿okay? Se va a destruir el mercado, se va a venir abajo. Y sucede que eso ocurre muy esporádicamente. Han habido unos 3 crashes, más o menos, en la historia de los Estados Unidos. El primero fue la Gran Depresión en el año 1929. Y luego de eso, ese fue el más fuerte porque a Estados Unidos le costó como una década en recuperarse. Luego de eso, podemos mencionar interesante o importante el que ocurrió recientemente con el COVID. ¿Okay? Hubo unos bajones también en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, pero digamos que los más representativos fueron estos. Por supuesto, sin dejar atrás la debacle de los bienes raíces en el año 2008. Ese fue el otro muy importante o muy impactante. Pero han sido poquitos. Y vamos a tomar en cuenta que la bolsa tiene aproximadamente 200 años, ¿ok? Entonces, vamos a darle contexto a todo esto. ¿Por qué Estados Unidos, la Reserva Federal, puede imprimir todo el dinero que le dé la gana? ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque sucede que en el año 1971 el presidente Richard Nixon eliminó lo que es el patrón oro. Vamos a explicar un poquito más eso. ¿Qué es el patrón oro? Pues en el año 1900 el presidente William McKinley en los Estados Unidos fue quien creó el patrón oro. ¿Y qué es eso? Pues simplemente el dólar estaba respaldado en base a la reserva de oro de los Estados Unidos. Es decir, que tenía un valor, ¿ok? Un valor añadido o adherido. Tenía un respaldo, ¿ok? La moneda estadounidense, el dólar, tenía un respaldo en base a la cantidad de oro que poseía en las reservas Estados Unidos. Pero eso le daba una limitación al poder económico de los Estados Unidos, porque había una cantidad de dólares limitados en base a la reserva de oro que existía en ese momento. Entonces, ese era un momento de crecimiento de los Estados Unidos y fue un proceso de desarrollo hacia crearse lo que hoy en día es la superpotencia mundial que es Estados Unidos. ¿Y cómo ocurre eso? Eso ocurre a través de los procesos de las guerras.
luego de que Estados Unidos gana la Primera Guerra Mundial, que terminó en el año 1918, y luego gana la Segunda Guerra Mundial, que termina en el año 1945, eso demostró a nivel mundial el poderío militar que tenía los Estados Unidos. Y eso da poder, y eso da estabilidad. Así que Estados Unidos aprovechó todo este empuje y toda esta maquinaria para desarrollar su tren industrial, así apoderándose de la economía mundial. Todos los países querían hacer negocio con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era el monstruo y porque sigue siendo el monstruo. Porque tiene un tren industrial enorme, porque tiene una capacidad enorme. Y al tener esa referencia, todo el mundo quería hacer negocios con Estados Unidos. Así que Estados Unidos antes, hace 30, 40, 50 años atrás, todavía se veían muchísimas cosas que decían Made in USA, porque este era un país productor, ¿ok? Muchísimas cosas Made in USA. Ahora, de los últimos, al inverso, 20, 30 años para acá, entonces ahora todo dice Made in China, Made in Taiwán, Made in, no sé, Filipinas, casi todo por ahí por Asia, ¿no? ¿Por qué? Porque la mano de obra es muy barata, económica. Pero en ese proceso de esos casi 100 años atrás, que casi todo era Made in USA, entonces el poder de comercialización de los Estados Unidos se estableció. Y consecuencia de eso, que el dólar se repartió a nivel mundial. Todo el mundo que hacía negocio con los Estados Unidos necesitaba tener cuentas en dólares para poder comercializar con el monstruo. Entonces la gente tenía su dinero en dólares y les interesaba tenerlo en dólares. ¿Por qué? Porque era una moneda estable ante cualquier otra moneda de cualquier otro país. Era una moneda estable que sufría una muy poca devaluación. Muy poca devaluación. Ni siquiera llegaba a un punto anual. Entonces eso era tener tu dinero asegurado. Así que durante todo este más de un siglo que Estados Unidos reparte dólares por todo el planeta haciendo comercialización, entonces eso ha hecho que Estados Unidos se visualice o se perciba como una superpotencia militar, económica y política también. Entonces, ¿qué pasa? Después de que ya todo el mundo ha desarrollado su tren industrial y comercial en dólares, entonces viene el año 1971 cuando Richard Nixon, después de haber pasado la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, entonces dice, ya va, todo el mundo confía en nosotros. Nosotros tenemos una excelente reputación, pero tenemos una limitación. Sucede que nuestro dólar está respaldado en el patrón oro. ¿Qué les parece si nosotros eliminamos ese patrón oro y como ya tenemos confiabilidad podemos imprimir todos los dólares que nos dé la gana? Bueno, esa fue una jugada muy hábil de Richard Nixon. ¿Por qué? Porque eso salvó la economía en el año 1971. En ese momento